Un saludo muy especial a todos los miembros del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Un reconocimiento para el doctor Miguel Ángel Araiza y por supuesto para ustedes, compañeros, toda la gratitud por acompañarme en esta reflexión. Soy Nini Joana Ramírez y en esta oportunidad les vengo a compartir mis reflexiones e intenciones acerca de nuestro rol como profesores investigadores. Así que iniciaré dando respuesta a las preguntas que nos orientó nuestro tutor y posteriormente articulando los conocimientos con lo que hasta ahora he configurado como el proyecto de investigación en esta candidatura doctoral. Así entonces, la primera pregunta que abordaré para esta presentación es antecedentes históricos de la ciencia, así que tuve que ir a repasar pues la ciencia y la concepción que tenía sobre el conocimiento, sobre el abordaje del conocimiento, sus hallazgos, la demostrabilidad y por supuesto la forma como es aceptado o no en las comunidades científicas. Así las cosas, a través de las lecturas de los autores José Luis Álvarez y Carlos Alberto Ramos, podemos entonces establecer dos modos de explicación o dos mundos filosóficos que dan explicación a ese conocimiento. El primero, el idealismo de Platón, en el cual nos decía que el conocimiento pues no había que crear lo que ya estaba, porque recuerden que el mundo de las ideas de Platón nos dice los pensamientos, el espíritu y las ideas están en un mundo interno, solamente es ir a mirar qué es lo que sucede internamente y qué sucede en las ideas que andan por ahí en la naturaleza, en el espacio, pero pues el conocimiento ya está, solamente hay que irlo a identificar, mientras que la otra corriente del mundo filosófico nos dice que el materialismo, al contrario, antecede a todas esas a esos preceptos individuales y el mundo externo, y es que debe haber materia, debe haber un átomo, debe haber comportamiento en el átomo para la formación de esta materia, y de eso definitivamente pues suceden las creencias en las personas y por supuesto la creación del conocimiento como tal. Así las cosas. Entonces, ya pasando a la lectura de los horizontes éticos de la actividad investigadora, digamos que nos invitan a nosotros, a los investigadores, a que no volvamos a cometer los errores que sucedieron en la historia, cuando por ejemplo las investigaciones basadas solamente en el materialismo, en la demostración, en el paso por el laboratorio, trajeron consigo la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, cuando por ejemplo en nombre del determinismo biológico, de la superioridad racial, se llevó el positivismo llevado a un extremo radical, de tal modo que nos olvidamos de los parámetros éticos o de las características de nosotros los seres humanos, y pues hubo una tragedia terrible con la bomba atómica. Entonces nos hace como Domingo Matallana nos hace como ese llamado a la ética, que definitivamente a través de nuestros hallazgos en la investigación jamás transgredamos las vulnerabilidades de las demás personas. Por supuesto nos hace también un bonito llamado a la ciencia como vocación. Para nosotros los maestros es bastante fácil tener afinidad, y es volver a rescatar nuestras pasiones, nuestras esencias, nuestra axiología en ese quehacer de descubrimiento, de sistematización y de pronto de acercamiento a las comunidades, sin olvidarnos tampoco de que nuestro papel como políticos, como tomadores de decisiones, como asumidores de responsabilidades, es bastante importante en un sistema de responsabilidad social como el de la educación. Es importante también esta lectura de Domingo Matallana, porque nos acerca a la comprensión de la acción humana y nos pide que a través de nuestras investigaciones rescatemos lo que por ejemplo en su momento precursores de las investigaciones cualitativas, como por ejemplo Max Weber, nos dice que las investigaciones también deben tener una alta sensibilidad moral, sin alejarse por ejemplo de la rigurosidad de la rigurosidad científica, pero que también tengan una alta sensibilidad moral, para que podamos nosotros, sobre todo como educadores, garantizar un compromiso con las condiciones humanas, con las individualidades de cada persona y por supuesto con la inclusión que después se quiere hacer de las diferencias que nos caracterizan como seres humanos, sin olvidar tampoco que el azar, la pasión, las ocurrencias, la espontaneidad también, sobre todo en la escuela, son tan habituales y tan necesarias de contemplar en una investigación. Me parece interesante porque a través de la lectura pasamos de una conciencia histórica que nos permite de pronto ubicarnos
no solo espacialmente, sino histórica y filosóficamente, de dónde van a ser nuestra investigación, pasamos a una conciencia de uno mismo, que tan importante somos nosotros, no solo como investigadores, sino como miembros de una población, como miembros de un sistema, y también nos invita a ser partícipes de una conciencia, de una comunidad, de una conciencia colectiva, y por supuesto pues a nosotros los maestros nos queda bastante fácil incidir en nuestras diferentes poblaciones. Finalizando, de pronto nos advierte que es importante que nuestras investigaciones jamás se desentiendan de los valores y las creencias que tiene nuestra comunidad, que tienen nuestros contextos, y pues para eso es importante que nosotros ubiquemos claramente la población a la que va dirigida nuestra investigación, y tengamos en cuenta no caer en el monismo y en el dogmatismo. Bueno, ya pasando, por ejemplo, a la siguiente pregunta. El concepto de paradigma es importante, por supuesto, siempre fijarnos en los postulados de Thomas Kuhn, el historiador del siglo XX, que se dedicó tanto a este tema del paradigma y que lo definió como ese sistema de creencias sobre la realidad, ese conjunto de suposiciones que mantienen la interrelación, y que dice que definitivamente no podemos medir todo con el mismo rasero, y que cada ser humano siempre le va a poner su escala de valores, su juicio de verdad a esa realidad que está percibiendo. Por lo tanto, este paradigma, si bien es cierto, viene con influencias de corrientes filosóficas, siempre entonces va a demarcar el modelo, el estilo, el ejemplo, el patrón que tenga nuestra investigación, no solo para la forma como va a llevarse a cabo la investigación, sino también cómo se va a concebir los hallazgos a través de la misma. Entonces nos habla de que las investigaciones o el paradigma como tal van a tener caracteres, por ejemplo, ontológico, y es la comprensión que se haga de la realidad, la forma como se comprenda; el epistemológico, que es la posición que definitivamente asume el investigador, que nosotros ya leyendo todos estos paradigmas ya estamos buscando afinidades con ciertos modelos filosóficos y paradigmas para mirar hacia dónde la orientamos; y por supuesto el metodológico, que es ya cuando se despliega la forma como se despliega todo el desarrollo de la investigación. Así entonces, dentro de los paradigmas más importantes, y es por supuesto que más impacto han tenido, ha sido por supuesto el positivista, que concebía la realidad como única, demostrable, tangible, objetiva, por supuesto derivada de esa explicación materialista, de esa necesidad que se tenía de matematizar, de demostrar todo. Pongo acá la imagen de René Descartes, que saben ustedes que a través del discurso de método nos decía que él dudaba de todo lo que no se pudiera demostrar, y que definitivamente a través del discurso del método propone un camino hacia el conocimiento, en donde devela prácticamente ya junto con otros colaboradores y otros autores lo que llega a ser el método científico, y es basado en esa observación, en esa hipótesis, en el problema, las conclusiones, y que nos advierte que todo conocimiento debe siempre estar sometido tanto a preguntas como respuestas y respectivas demostraciones. Este paradigma, por supuesto, está enmarcado en un pensamiento deductivo, que siempre cualquier conocimiento, cualquier hallazgo de conocimiento debe estar absolutamente ligado con las leyes universales. Cualquier conocimiento debe ser útil, debe satisfacer una necesidad y debe estar aceptado universalmente. Así entonces el papel de la ciencia en este paradigma es estudiar, explicar, controlar, verificar las hipótesis y predecir fenómenos, ¿no? Así que encontramos, por ejemplo, dentro del diseño de la investigación, importantísimo el papel de la experiencia, importantísimo el papel de los modos de control, de los instrumentos que permitan controlar las variables. El papel del investigador es bastante clave, porque no le permite tomar partido, simplemente el investigador se limita a interpretar los resultados que definitivamente han estado sometidos, ya sea a prácticas de laboratorio o a prácticas matemáticas en sí. Afortunadamente para las ciencias humanas en especial, este paradigma cuantitativo, positivista, tuvo una contraposición, y fue lo cualitativo, porque definitivamente muchos estudiosos reclamaban el espacio de la subjetividad, reclamaban que no era lo mismo medir el diámetro de los átomos a medir los constructos
sociales o las conductas humanas. Entonces, definitivamente debía haber un espacio no solamente para la subjetividad, sino para entender que el investigador también tenía a priori intereses, afinidades, había sido criado en una cultura que muy seguramente le iban a dar a priori a la investigación juicios de valor, y esto también hacía parte de los criterios de verdad que merecía una ciencia o un conocimiento en el marco de la ciencia. Así que este paradigma cualitativo centra su estudio en el significado de las acciones humanas y la vida social en medio de una realidad dinámica, múltiple y holística. Por lo tanto, el pensamiento también es absolutamente contrario, porque definitivamente pasa de ser deductivo del paradigma cuantitativo a ser inductivo en el paradigma cualitativo. Quiere decir que desde los pequeños contextos, desde las pequeñas masas o desde un constructo cultural puede darse de pronto una operación más abierta para compartir ese conocimiento, que es lo que de pronto en mi caso o en el caso de los educadores queremos hacer a través de nuestras investigaciones. Bueno, ya viene entonces ya un poco más sociocrítico el paradigma que concibe la realidad como holística, como dialéctica. Quiere decir que no hay necesidad de extremos, sino que definitivamente entre más estemos llamados a la flexibilidad y a conseguir esas mediaciones como también espacios aptos para hacer oportunidades para el hallazgo del conocimiento, y siempre y cuando sea coherente la teoría con la práctica puede haber de pronto un conocimiento con una crítica social. Por lo tanto, también Freire, por ejemplo, acá uno de los precursores o más que precursores de los más connotados como Falsborda o como Jürgen Habermas, nos invitan a escalar nuestras investigaciones a un pensamiento reflexivo con el ánimo de poder transformar esos pequeños entornos en donde nosotros, por ejemplo, los educadores, incidimos en el diseño de las investigaciones. Podemos ver enfoques, por ejemplo, como la acción participación, la acción crítica, la acción colaborativa, como la que nos mencionaba nuestro tutor en los videos que de pronto nos compartió. Importantísima esta acción colaborativa que de pronto por sus siglas en inglés se denomina CAR, pero que trae bastantes reflexiones y tendría grandes implicaciones en las escuelas si de pronto nosotros a partir de nuestra práctica reflexiva motivamos también transformaciones curriculares y escolares. Bueno, ya el siguiente paradigma, que es el dialéctico materialista liderado en su mayoría por Carlos Marx, nos hace ver que desde la historia pues se contemplan una lucha de opuestos, no solamente en las clases sociales, sino que también repercuten en la religiosidad, en la equidad, en la educación, y por supuesto nos invita a una evolución y por qué no a una revolución proletariada en donde se reivindiquen los derechos como la equidad, en donde todos seamos partícipes, todos seamos aquellos que brinden conocimiento. Entonces se hace importante la interacción social, y mira que este conocimiento, perdón, ese pensamiento ya tiene la obligación de transformar. Entonces, en este diseño de investigación encontraremos tesis, antitesis y la síntesis, que es el proceso medio. Pero entonces, así como Marx lanzó la tesis, recordemos que el mismo Marx se declaró antimarxista. Entonces, esa es como la importancia de cada uno de los paradigmas que leímos a través de los autores Luis Álvarez y Carlos Camargo. Entonces, ya con respecto a la cuarta pregunta, que es la relevancia de las ciencias, me pareció bien interesante la carta abierta al profesorado de ciencias, en donde definitivamente Carolina Martínez nos dice que la ciencia es lidiar con las faltas de certeza, pero nosotros los docentes estamos llamados a lidiar con esas faltas de certeza con la amorosidad propia de nuestra labor, con permear ese trayecto por las ciencias, no solo por el paso por el laboratorio, como veíamos en los paradigmas positivistas, sino definitivamente inyectar subjetividad, inyectar autoconfianza, no solamente a nuestros estudiantes, sino a esos espacios de aprendizaje para que podamos tender hacia la innovación, derribando, afrontando, desafiando todos esos temores que tenemos, incluso los adultos, al cambio. Nos recomendaba Carolina Martínez olvidarnos o de pronto dejar de lado un poco nuestros egos, que a veces el ser eruditos en una disciplina nos empodera de algo que de pronto nos está limitando, de concebir al niño incluso, o dejarse tocar, como lo dice Carolina Martínez,
dejarse tocar de esa sensibilidad para permitir esa conexión álmica que también es bienvenida en esa construcción de ciencia. Para comprender el entorno y la cultura, definitivamente, pues esta parte de revisión documental quiero cerrarla con esta frase que dice Carolina Martínez Galas, y es establecer relaciones educativas virtuosas que acompañen a nuestros estudiantes en su proceso de aprender ciencias desde una mirada coeducativa. Y aquí me quiero enganchar de una vez con mi proyecto de investigación, que también de pronto veo apoyo por parte del doctor Araiza Lozano en su video, y es la importancia de implementar la educación inclusiva en nuestras instituciones. Mi proyecto justamente, porque soy directivo de un colegio en Bogotá, en la localidad de Los Mártires, soy coordinadora y quiero de pronto divulgar que en nosotros, en el Colegio República Bolivariana de Venezuela, en la localidad de Los Mártires, recibimos un altísimo porcentaje de niños con autismo, Asperger, síndrome de Down, capacidad limítrofe, muchas condiciones de discapacidad, y hemos sido llamados a acogerlos con mucha amorosidad. A veces de pronto no tenemos todos los avances, pero sí estamos focalizados, y si nos están enviando tantos niños allí y tenemos tantos apoyos es porque algo se está haciendo y merece la pena no solamente sistematizar, sino elevarlo al nivel de conocimiento para compartirlo con el resto de las instituciones. Por lo tanto, los elementos del currículo que quiero empezar a indagar son los elementos conductuales, elementos psicológicos, bueno, lo que pronto ya hemos visto en los módulos pasados, que tiene que ver con conductas, que tiene que ver también con las didácticas que de pronto hagan que los currículos en todas las instituciones de Bogotá estén aptos para el ingreso de los niños con dificultades o con aprendizajes diferentes a los de los demás. Entonces, compañeros, espero de pronto haber compartido con ustedes algunos de los criterios. Aproveché toda esta bibliografía para alimentar mi proyecto personal, y muchísimas gracias. Un saludo para todos, muy amables.